Ya hoy cerramos esta serie que llamamos La Santidad, la lucha contra el pecado y la restauración. Hemos pasado el primer trimestre del año, inclusive el mes de abril y este piquito del mes de mayo, hablando acerca de la santidad, de la lucha contra el pecado y de la restauración. Hoy queremos de una manera redonda cerrar especialmente el tema de la restauración. ¿Cuántos han sido edificados durante este tiempo con todos esos temas que hemos hablado acerca de la santidad, acerca de lo que es la lucha del creyente contra el pecado, acerca de restaurar? ¿Quiénes han sido edificados, han aprendido algo? Van a decir, Señor, gracias por la enseñanza. Sí, hermano. Gloria a Dios, porque es Él. Recuerde que Él es el buen pastor. Y el buen pastor, Él tiene cuidado del alimento de sus ovejas, hermano. Que tengamos el pasto que necesitamos para estar fortalecidos. Muchas veces hemos visto encuentros de celebración de una o varias personas cuando un paciente sale de alguna enfermedad grave. Un paciente pasó un periodo de enfermedad grave, entonces se recupera y sale victorioso de ese cuadro de enfermedad. Por ejemplo, los pacientes con ébola en África, en el Congo, hay algunos países donde esta enfermedad hizo estrago y cada vez que un paciente salía airoso de la enfermedad, eso era una celebración. Los pacientes con cáncer, los que trabajan en centros de salud, en algunos hay alguna especie de campanita que cuando el paciente es declarado libre de cáncer y le dan el alta, suenan esa campanita 3 veces, que significa que es sobreviviente de cáncer. Ha vencido el cáncer. También podemos citar más recientemente los pacientes que superaron el COVID, que fueron pacientes complicados. Ya vimos a lo mejor algunos videos por allí, porque ahorita todo es muy mediático, que cada vez que un paciente salía de la complicación del COVID, había una celebración. Pues se pensaba que cuando la gente se complicaba, pues podía morir. Imagínese usted a una persona siendo dada de alta y caminando por un pasillo, saliendo del recinto hospitalario y siendo aplaudido, cuánta alegría, cuántas lágrimas a la vez, porque este paciente ha salido airoso, victorioso y ha vencido el cuadro de enfermedad. ¿Han visto eso? ¿Sí? ¿Saben lo que estoy hablando? Sí, hermano. Pero ¿por qué la gente llora y se alegra y son momentos de tanta emoción como eso? ¿Qué pasa allí? ¿Qué piensa usted? Hay gozo, ¿sí? Se pensaba que podía morir en el proceso. Sí, la alegría es por eso, porque ha vivido y ha vencido. Algo similar es lo que debería pasar en la iglesia cuando un creyente que ha caído logra ser restaurado. Algo similar es lo que debería pasar en la iglesia cuando alguien que ha caído logra ser restaurado. El texto, la base para la enseñanza de hoy, nos muestra este proceso. Porque solo en las manos del alfarero nosotros podemos ser restaurados. Yo le invito a abrir su Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, los versículos del 1 al 6. Ubíquese allí. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Dice así la bendita palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Dios bendiga su palabra y nos ilumine y nos dé mucha sabiduría en esta reflexión que tenemos en esta mañana. Para usted, ¿quién es Dios? Para usted, ¿quién es Dios? Piense ahí por un momento. Para usted, ¿quién es Dios? ¿O cómo usted ve a Dios? Si alguien le hiciera esa pregunta, hermano, ¿cómo usted ve a Dios? El único que lo puede todo, así es, María. O sea, a mí me preguntan, yo en un principio, a mi conversión, y muchos años después de la conversión, yo veía a Dios como amigo. Mucho tiempo yo solamente veía a Dios como amigo. Y en el proceso de sanidad y de madurez y de trato de Dios, aprendí a verlo como padre. Ese es otro tema, pero un poco de mí. ¿Cómo usted ve a Dios? O para usted, ¿quién es Dios? Muchos de nosotros vemos a Dios de manera particular y nos relacionamos con Él con énfasis en algún aspecto más que otro. Tal vez por alguna razón nosotros nos identificamos con Dios de esta manera. Algunos como amigo, como fue mi caso, o como padre, o como pastor, y ya usted habrá pensado allí sentadito la manera como usted mira a Dios. Puede ser como su sanador, como su protector, como... Ya usted dirá allí dentro de usted, de manera, lo tomó como una pregunta retórica, y usted dice, oye, yo veo a Dios de esta manera. Pero el texto de Jeremías que hemos leído hoy, probablemente, no es el aspecto con el que mayormente nosotros nos identificamos y de la forma en que acostumbramos ver a Dios. Déjeme decirle que esta ilustración de Jeremías capítulo 18, de Dios como el alfarero y de nosotros como el barro, es ver a Dios como nuestro creador, como nuestro hacedor, como nuestro restaurador. Esa es la manera que Jeremías nos presenta a Dios. Es el trato de Dios con nosotros para hacer de nosotros su obra y a través de nosotros. Un trato de Dios con nosotros. Cada vez que nosotros decimos que el Señor es el alfarero y nosotros somos barro, es el trato de Dios con nosotros. Él quiere hacer su obra, hermano. ¿Cuántos han visto trabajar el barro para hacer una vasija? Ajá, unos cuantos. Yo lo he visto. De hecho, mi abuela paterna, ella trabajaba con cerámica y algunas veces trabajaba con barro. Mayormente trabajaba con cerámica, que el compuesto que usan es balbotina y usan unas olmas para hacer este trabajo. Es un arte. Yo tengo un principio para compartir en esta mañana que dice de la siguiente manera. La restauración es un proceso guiado por Dios y solo en sus manos es que podemos ser restaurados. ¿Cómo dice el principio? Así mismo es. La restauración es un proceso guiado por Dios y solo en sus manos podemos ser restaurados. Este texto acerca del alfarero es uno de los más conocidos, mis hermanos. Es uno de los más conocidos. Probablemente muchos de nosotros lo hemos leído, lo más probable.
Inclusive hay varias canciones como la que precedió a este tiempo de la predicación que entonamos en los cultos y que tratan del Señor como el alfarero. Sí, eso es verdad. Pero el asunto en cuestión es que nosotros no hemos atesorado la enseñanza que realmente encierra este pasaje. Para que lo que realmente Dios quiso decir a Jeremías y otras menciones, porque hay varias menciones en la Escritura acerca de esta manera como Dios trata con nosotros, de nosotros ser barro y ser Él el alfarero, no es tan fácil eso de que se haga realidad en nuestras vidas como hijos de Dios. En el capítulo 18 de Jeremías comienza diciendo que vino palabra de Jehová. O sea, Dios habló a uno de los profetas mayores llamado Jeremías. Dios habló a él. Algunos lo han llamado el profeta llorón. Yo siempre digo que es como muy ligero decir que él era el profeta llorón, porque la verdad que sí tenía razón, hermano. Si Jeremías era el profeta llorón, imagínese usted pasando un cuarto de lo que pasó Jeremías. Yo creo que lo mismo haría usted, lloraría. Un cuarto de un cuarto. Sí, hermana, yo creo que ni un cuarto de un cuarto. Él lo llamaron el profeta llorón. El pasaje no dice la forma en que Dios le habló. No dice. No dice en qué lugar fue. Tampoco dice lo que Jeremías estaba haciendo. No. Lo que sí sabemos es que él estaba en el ejercicio de su ministerio por el llamado que Dios le había hecho. Y basta ir al capítulo 1 para usted ver la manera como el Señor lo llamó a él. Esta palabra llega a Jeremías por allá en el año 600 antes de Cristo. Probablemente unos 4 años antes de que el pueblo de Israel fuese invadido, que fuese conquistado y llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Esto es importante saberlo. ¿En qué contexto se está viniendo esta palabra que Dios le estaba diciendo al profeta Jeremías? Cuando nosotros leemos el pasaje y empezamos a profundizar, vemos que lo que Dios estaba haciendo era que estaba preparando a su pueblo para pasar por un periodo terrible de prueba y para que ellos finalmente comprendieran la necesidad de ser restaurados por Él. Cuando el Señor estaba trayendo esta palabra, Él estaba preparándolo porque ellos iban a necesitar ser restaurados por Dios. De todo lo que le iba a pasar, cuando 4 años después iban a ser conquistados, invadidos, muertas sus mujeres, sus niños, todo lo que ocurrió en la deportación a Babilonia. Dios estaba preparando a su pueblo, hermano, para que pudieran pasar por esa terrible prueba y que finalmente pudieran ellos comprender la necesidad de que debían ser restaurados, hermano. Esto es clave, hermano. Muchas veces nosotros estamos pasando procesos, tenemos caídas, nos acontecen cosas, pero ni por la mente nos pasa, yo necesito ser restaurado. Yo necesito ser tratado. Y a lo mejor incurrimos en la actitud de yo lo puedo manejar solo, yo sé hasta dónde puedo resistir. Bueno, cualquiera que sea la actitud. Lo primero que nosotros debemos resaltar es que Jeremías fue un siervo obediente a Dios. Eso es lo que, cuando usted lee el pasaje, eso es lo primero que salta de Jeremías. Fue un siervo obediente a Dios. Él oyó la voz de Dios, recibió la orden y ¿qué hizo? Lo pensó, pidió confirmación, ¿qué hizo? Obedeció, hermano, inmediatamente. Él recibió la orden y ¿a dónde se fue? A donde el Señor lo mandó. ¿Y a dónde el Señor lo mandó? A la casa del alfarero. Un lugar que nosotros sabemos por el contexto histórico, cultural de Israel, del pueblo judío,
que también en otras menciones he nombrado como el campo del alfarero. Es lo mismo, la casa del alfarero y el campo del alfarero es lo mismo. Era un lugar específico donde estos hombres se dedicaban al arte de trabajar con el barro. Ese era su trabajo. Era un lugar donde la tierra era buena para este propósito, donde ellos tomaban de la tierra, de la arcilla que estaba allí, digamos que en bruto, para procesarla y bueno, finalmente moldear y modelar los utensilios requeridos según la necesidad y la visión del artesano, del alfarero. Dice el texto que Jeremías llegó y vio al alfarero. ¿Y qué estaba haciendo el alfarero? Estaba trabajando sobre la rueda, dice ahí el texto claramente. Y la rueda era como ese instrumento principal que usan los alfareros para trabajar, y ese instrumento consiste en una rueda grande que está como en la parte baja, en la parte posterior o debajo, y encima una rueda pequeña que es donde se coloca el barro para ser moldeado, y tiene como un eje de 3 pies que sostiene las 2 ruedas. El eje es movido por los pies, que da vueltas para que el alfarero vaya tallando y modelando con sus propias manos la obra de arte, y poco a poco ver lo que va saliendo y si es lo que él quiere. Hermano, cuando usted lo comienza a ver así, paso por paso, detallándolo, wow, cuánta sabiduría hay allí y cuánto se parece al trato de Dios con nosotros. Hay una pregunta de parte de Dios en medio de estos versículos al profeta Jeremías. ¿Cuál será? Está entonces en los versículos 5 y 6, ¿verdad? Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando nosotros vemos esto, notamos que Dios quería que Jeremías entendiera algo. Cuando él está haciendo esa pregunta, es porque él quería que Jeremías entendiera algo. Como diciéndole: Jeremías, yo soy soberano sobre mi pueblo. Yo soy el que hago como quiero. Y yo soy el que orquesto todas las cosas. Eso es como que esa ubicación que necesitamos nosotros de parte de Dios, ¿verdad? Épale, mira, ve. Yo soy soberano sobre mi pueblo. Yo soy el que hago como quiero. Y yo soy el que orquesto todas las cosas. Esto es muy importante, hermano, que nosotros lleguemos a comprenderlo. Muy importante. Que Dios es el que tiene el dominio absoluto sobre nosotros. Dios es el que tiene el dominio absoluto sobre nosotros. Y que Él puede hacer con nosotros como le place. Dios puede hacer con nosotros como Él le place. Más nada. ¿Cuándo le place? No, Señor, hoy no, mañana. Dentro de un mes, Señor. No. A Dios no le podemos hacer eso, hermano. Es cuando a Él le place, hermano. Por eso decimos que Él es soberano, lo que dice Isaías 64:8. ¿Podemos leer allí? El que lo consiga primero lo lee. 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. Es el mismo pensamiento. Lo que Isaías está diciendo aquí es lo mismo que está hablando el profeta Jeremías. Tal cual.
Y nos muestra el pasaje que si en el proceso detallado algo no sale como el alfarero quería, dice que lo vuelve a hacer. Él mismo nos forma, nos talla nuevamente. Así nos ve Dios, hermano. Así nos ve Dios. Nos ve como vasos de barro, donde Él quiere mostrar la extraordinaria grandeza de su poder. Eso es lo mismo que dijo el apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, para que lo podamos ver cuánta teología hay en este pasaje. Dice así, 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay un propósito, en ese trato de Dios con nosotros hay un propósito, es que Dios muestre su poder y que Él se glorifique. Cuando Dios nos monta allí en la rueda y comienza a tallarnos, comienza a modelarnos, Él sabe las protuberancias que tenemos, las fragilidades de carácter que tenemos, las grietas que tenemos. Dios quiere mostrar su poder, hermano, y glorificarse modelándonos, lijando allí, haciendo ese trabajo, para que nos parezcamos más a Él. Algo muy clave y relacionado con el tema que nosotros hemos tocado en estos últimos meses en el calendario de predicaciones, es lo que está relacionado con la restauración, como yo decía en principio, y es justamente lo que leemos en el versículo 4 de Jeremías capítulo 18. Leemos nuevamente allí. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué le pasó? Se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Hay la posibilidad de que la obra de arte, el barro que está siendo modelado, se eche a perder. Hay la posibilidad de que se eche a perder. Y es justo allí cuando el alfarero hace uso de su potestad y la vuelve a hacer según él le parece. Esa es la misma tesis allá en Romanos, cuando el apóstol Pablo dice, ¿acaso la vasija de barro le va a decir al alfarero, hazme así, hazme asado? No me pongas el asa por allí, no me dejes, no. Eso, imagínese usted trabajando en una vasija, en algo, y que la vasija comience a hablarle a usted y a decirle que la haga como quiere ella. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, hermano, nosotros hacemos así y eso que somos barro en la mano del Señor. No, Señor, sí, así no, Señor. Es así, asado. Es lo que hacemos nosotros. Esta analogía del alfarero y el barro, cuando usted la mira en perspectiva, usted puede ver el proceso. Desde que la tierra es tomada del suelo, que no vale nada prácticamente, no vale nada, y cuando comienza a ser trabajada, hasta ser colocada esa porción de barro en la rueda, en el torno, porque también es llamado el torno, y poco a poco va siendo tallada una y otra vez hasta que el alfarero logra realizar un utensilio según a él le plazca. Hermano, aquí hay una gran verdad, una hermosa verdad, fuerte pero hermosa. Fuera de las manos del alfarero, permanecemos en el suelo como una tierra que no sirve. El valor nuestro se da precisamente cuando estamos en las manos del alfarero. Qué bonito, ¿verdad, mis hermanos? En las manos del alfarero. Y de eso se trata la restauración, mis hermanos. De esto es que se trata la restauración. De un proceso, mis hermanos, de un proceso que inevitablemente es doloroso. Sí, es doloroso el proceso de la restauración.
pero también muy necesario para que nosotros finalmente podamos ser instrumentos útiles y para la gloria de Dios. Hay un propósito. Nosotros no nos podemos rehusar a ser moldeados. Hermano, no deberíamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, resistirnos y rehusarnos a ser moldeados. A ser hechos nuevos por las manos del gran alfarero. No deberíamos nosotros resistirnos y rehusarnos. Y si en el camino nos hemos echado a perder, bueno, hermano, la palabra está clara hoy. Él quiere hacernos de nuevo con sus manos. Él quiere tallarnos. Quiere darnos la forma que Él quiere. Él quiere hacerlo. El proceso de la restauración a la luz de la Biblia, y como lo concebimos nosotros acá como iglesia, comienza con la confrontación, la confesión y el arrepentimiento. Aclarando que la palabra confrontación no es discusión, porque muchas veces yo veo que se define la palabra confrontación o se comprende como pelea, pero no. Confrontación a la luz de la Escritura es hablar cara a cara. Es hablar cara a cara, hermano. Qué hermoso cuando nosotros podemos confrontar a alguien con alguna situación y que el hermano lo pueda ver, porque a veces no lo ve. No, yo no, y se justifica. Pero qué hermoso que nosotros seamos confrontados y que podamos verlo. Que digamos, sí, hermano, sí, tiene razón. Yo necesito ayuda en esa área. Y no digamos, no, es que, lo que pasa es que. Comienza con la confrontación, con la confesión y el arrepentimiento. Ese es el primer paso. Y el arrepentimiento cabal. Yo hago el énfasis. El arrepentimiento cabal. ¿Qué significa cabal? Completo, ¿verdad, hermano? No remordimiento, no solo llorar, no solo entristecerse. ¿Cuál es la evidencia de que alguien realmente se ha arrepentido? El cambio, hermano. El cambio, así mismo es. Pues tú me puedes llorar, tú puedes gritar, pero si yo no veo un cambio en tu carácter, si yo no veo un cambio en tu actitud, si yo no veo que has dejado de hacer ese pecado, tú no te has arrepentido. Tú has tenido remordimiento, pero no has tenido arrepentimiento. Eso lo hacemos nosotros, hermano. Que Dios nos ayude a comprender cuál es realmente el arrepentimiento cabal. Luego, después de la confrontación, la confesión y el arrepentimiento, es necesario constatar que el hermano que está siendo tratado tenga la seguridad del perdón de Dios. Porque si no, el hermano se va a ahogar en el mar de la culpa y la vergüenza, que son dos consejeros que no son muy buenos, son malos, muy malos. Entonces, no solo debemos confrontar al hermano, llevarlo a una confesión y que tenga un arrepentimiento cabal, sino que luego tenemos que mostrarle que él puede tener la seguridad del perdón de Dios, que Dios lo ha perdonado. Lo que dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Más tarde, vea que yo dije la palabra proceso, ¿verdad? Que vamos por un proceso. ¿Sí vio el proceso? Sí. Nosotros queremos ir desde la salida de la casilla y llegar a la meta. No, hermano. Así no sé. Los juegos de mesa no son así, que usted está en la casilla de inicio y ¡za! Apareció en la meta final. ¿Es así? No, hermano, hay un proceso. Hay un proceso. Y no nos podemos saltar los procesos. No. Más tarde, después de la confrontación
confesión, arrepentimiento cabal y seguridad del perdón de Dios, hay que ir a la Biblia. Hay que ir a la Biblia para ver qué dice la Biblia acerca del pecado. Nosotros tenemos que ir a la Escritura para ver qué dice la Biblia acerca de ese pecado cometido. Tenemos que ir a la raíz. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en las ramas. Entonces tenemos que ir a la raíz. Cuando nosotros muchas veces vemos cosas que los hermanos hacen y uno dice, no, ahí hay algo más profundo. Porque generalmente eso es un principio que se llama la punta del iceberg. La rama es la punta del iceberg. Y lo que usted ve afuera, eso ni siquiera es lo que realmente está debajo. Esa es la punta del iceberg lo que vemos. Entonces no podemos, porque si usted le corta la rama a un árbol, ¿qué va a pasar luego? Y nosotros vamos a apagar fuego, ¿es que? No, hermano, tenemos que ir a la raíz. Y a la raíz del pecado podemos ir con la palabra de Dios, porque ella es la que penetra hasta lo profundo del corazón, hasta los tuétanos de los huesos, hasta discernir las intenciones. Partir el alma, dice el texto, quebrantarnos y discernir las intenciones de nuestro corazón. Ella es la que nos expone, la palabra de Dios. Nosotros maquillamos y nos escondemos, pero la palabra de Dios nos expone, hermano. Entonces, no nos podemos quedar en las ramas. Con base en la palabra de Dios, debemos medir ese pecado cometido. Debemos medir ese pecado cometido, sus consecuencias y sus implicaciones. Entonces, yo cometí un pecado, ese pecado que yo cometí tiene sus consecuencias y tiene sus implicaciones. Sí, Dios me perdonó. El perdón de Dios es que instantáneo a su arrepentimiento. Pero yo debo afrontar las consecuencias y las implicaciones de mi pecado. Dios en su misericordia, hermano, yo lo he visto, estoy seguro que usted también, muchísimas veces nos libra de muchas cosas y tiene misericordia de nosotros. Si no fuese peor. Pero yo debo asumir las consecuencias y las implicaciones de mi pecado. Y algunas veces le hemos dicho a los hermanos, no es que un pecado es mayor que el otro, pero a veces hay que decir, hermano, no te comiste un caramelo. O sea, lo que hiciste no fue que te comiste un caramelo. Hasta aquí es donde hemos visto lo que implica un proceso de restauración. El último sermón que predicó el hermano Ramón Sarrelli, él habló de la palabra como un elemento fundamental para la completa restauración. ¿Se recuerdan? Hasta ahí habíamos llegado. Hoy queremos cerrar este capítulo. Las tres últimas fases que implica un proceso de restauración. A ver si vemos el proceso. Número 1, confrontación, confesión y arrepentimiento cabal. Número 2, seguridad del perdón de Dios. Número 3, ir a la Biblia para medir las consecuencias, las implicaciones de mi pecado, de mi caída. Y finalmente, hay tres fases que están muy relacionadas. Lo siguiente es un plan de fortalecimiento personal. Bueno, ya vemos que la persona está siendo tratada y que realmente ha demostrado que quiere ser restaurada, porque ese es el otro problema que tenemos. Que la gente puede venir con su cuadernito y todo, hacer las veces, pero realmente no quiere ser restaurado, hermano. No colabora. O quiere ser restaurado a su manera, o quiere poner las condiciones. No. El hijo pródigo, después que fue, hizo todo lo que hizo, él no dijo, voy a regresar a casa de mi papá y voy a reclamar mi derecho de hijo. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo él? Yo regresaré y me haré como un jornalero de la casa de mi padre. Porque él vio su caída. Él vio que terminó comiendo de las algarrobas. Wow, ¿cómo que cambia esa actitud? Queremos poner las condiciones. No, hermano, restáureme así, así, asado y así, de esta manera.
No. Una vez que el hermano ha entendido la naturaleza de su pecado, lo que Dios dice sobre esto y los recursos que están a su disposición, entonces toca elaborar un plan personal de crecimiento donde él, el asesorado, el hermano se compromete a avanzar en la superación del conflicto y la obediencia según los preceptos bíblicos que hemos descubierto o que se han encontrado. Ese plan personal de crecimiento es un compromiso que él hace delante del Señor, delante de su orientador, donde se señala la forma como va a obedecer las directrices divinas, y ese plan debe señalar lo que Dios quiere que haga. Ese plan debe apuntar a lo que Dios quiere que haga. ¿Cuáles son esas directrices divinas? Tiene actividades, tareas que hay que realizar de manera práctica para obedecer la voluntad de Dios. Con tiempos, tampoco es a la carrera, que hay gente que está en su primera sesión de cuidado pastoral y te dice, ¿y cuánto tiempo va a durar esto? Esa persona lo que te está diciendo es, no me quiero restaurar o no he comprendido lo que implica la restauración. El tiempo no lo podemos medir, el tiempo lo va a decir, lo va a determinar es la actitud, el cambio que vaya ocurriendo en el que está siendo restaurado. A veces nosotros lo que hacemos es que retardamos el tiempo. Con nuestra actitud y con nuestras cosas, lo que hacemos es que el proceso se tarde y se tarde. No, así no. Poner en práctica la voluntad de Dios y los tiempos en los cuales se rendirá cuenta al orientador. Eso relacionado con esta fase después de la Biblia, un plan de fortalecimiento personal. Lo siguiente es la rendición de cuentas para cuidado pastoral. El orientador y el hermano que está siendo restaurado se comprometen a tener encuentros regulares a fin de revisar cómo marcha el plan de crecimiento. Estos encuentros básicamente serán para orar, para reflexionar en la palabra de Dios y para rendir cuentas, hermano. Es difícil que alguien se restaure si no es transparente y si no rinde cuentas, hermano. Eso es muy difícil. Si usted tiene su gallo tapado allí, si usted no abre su corazón, si usted no se sincera, es difícil que pueda ser restaurado. Muy difícil. Porque eso va a ser la piedra de tranca. Y usted va a decir, oye, pero ¿por qué no avanza? ¿Por qué no avanza? Bueno, y ahí es donde nosotros, Henry y yo, siempre conversamos y decimos, aquí hay una piedra que le falta rompecabezas y solamente la sabe el Señor y la persona. Cuando nosotros vemos esas cosas, nosotros decimos, aquí hay una piedra que le falta rompecabezas, una pieza. Y solo la conoce Dios y la persona. No puede haber restauración sin transparencia, sin sinceridad, sin rendición de cuentas. Tiene que haberlo, hermano. Aunque a veces es vergonzoso, a veces cualquier cosa que podamos decir, pero es necesario para poder ser ayudados. Para poder ser ayudados. Entonces, esos encuentros regulares son a fin de revisar cómo marcha el plan personal de crecimiento. Se ora, se reflexiona en la palabra, se rinden cuentas. Y también el orientador hace cualquier ajuste que crea conveniente de acuerdo a los resultados que note en la evaluación y en el seguimiento. Entienda o note que he usado la palabra orientador. Porque nosotros más que consejeros somos orientadores bíblicos. Cada vez que yo digo consejero, que yo soy un consejero, hermano, yo me estoy poniendo un peso y te estoy quitando la responsabilidad a ti. Porque resulta que yo, como consejero, te digo a ti lo que tú tienes que hacer. Y parece que yo soy responsable de tu restauración. Sí, hay cosas que nosotros como orientadores nos compete y tenemos que ir y hacer. Pero hermano, la mayor responsabilidad la tiene Dios, que ya hizo su parte.
y el que está siendo restaurado, atendido, hermano. Entonces, mucha gente confunde la responsabilidad del cuidado pastoral, que la tenemos, y dice, no, pero lo que pasa es que los pastores, ¿qué? Lo que pasa es que el consejero, ¿qué? Dios nos ayuda, hermano. El último paso es llamado el disfrute de la plena restauración. Ya pasamos todos estos pasos, llegamos al último punto, a la última fase, que es el disfrute de la plena restauración. ¿De qué se trata esto? El plan se ha cumplido y se puede certificar que el hermano ha pasado y cumplido su proceso de restauración. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que el hermano ha cumplido su proceso de restauración? Por el cambio, ¿verdad? ¿Por qué más? Por el fruto, por el testimonio que lo respalda, hermano. El hermano no necesita decir, estoy restaurado, ya me restauré, mi hermano, véanme. No, hermano, eso se nota, eso se ve por su fruto, su resultado, su testimonio. Y obvio que hay un consejero, un orientador bíblico, un pastor, alguien que fue comisionado para ese trabajo, que puede certificar y decir, oye, sí, el hermano ha pasado el proceso, el hermano ha sido restaurado. ¿No le da un aplauso al Señor por eso? Entonces, ya cerrando, podríamos preguntarnos, ¿cuáles son las evidencias de que alguien se ha restaurado? ¿Cuáles son? Bueno, cuando el hermano admite que él mismo no tiene la capacidad de afrontar su pecado solo y necesita enderezar sus pasos con la ayuda del poder de Dios bajo el cuidado de la iglesia. El hermano tiene que dejar su propio señorío y el falso concepto de la autorrestauración. No existe en la Biblia el concepto de la autorrestauración. No dice, si un hermano es sorprendido en alguna falta, que se autorrestaure. ¿Dice eso Gálatas 6:1? Dice que ustedes que son espirituales, restáurenlo. O sea, otro te tiene que restaurar. Otro te tiene que ayudar. Segundo, el hermano, sabemos, da evidencia de que ha sido restaurado porque él reconoce que solo el poder de Dios a través de Jesucristo puede enderezar sus pasos, aceptando la palabra de Dios como guía en todo aspecto de su vida y decide obedecerla incondicionalmente. Tercero, el hermano ha realizado un detallado y sincero inventario moral de su vida para responsablemente reconocer la naturaleza exacta de su falta y sus pecados. Hermano, eso es lo que hacemos para poder ayudarlo. Yo digo, hermano, ponle nombre y apellido a tu pecado. Que nos quedamos en eufemismos a veces. Yo estuve en desliz, hermano. Sí, hermano, ponle nombre y apellido a tu pecado. Porque por allí comienza la restauración. 4, comienza su proceso sin desesperarse y aceptando la voluntad de Dios en todo, dando pasos genuinos que le llevan a un cambio en su comportamiento, carácter y forma de vida. Eso es lo que yo llamo el lodo cenagoso. Estar en un proceso es como en el lodo cenagoso. Y si usted comienza a desesperarse, ¿qué va a pasar? Te hundes más. Te hundes más. 5. Reemplazará los conceptos de la vida que lo gobernaban antes por los nuevos conceptos que la palabra de Dios le marca, siendo testimonio a otros para que así como él ha encontrado la restauración, otros también puedan encontrarla. Y finalmente, número 6, el hermano y la iglesia, esto es clave, hermano, porque casi siempre cuando vamos a ayudar a la gente, algunos dicen, no, pero déjeme tranquilo, yo estoy en mi proceso, yo estoy en mi pecado, no, déjeme tranquilo. Hermano, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, y lo que le pasa a uno de los miembros afecta a todo el cuerpo, entonces no es tu pecado, tú lo cometiste y vas a sufrir la responsabilidad
las consecuencias y las implicaciones de tu pecado, pero como eres miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué va a pasar? Vas a afectar a la iglesia. Los demás miembros se sienten, hermana, eso es así. Eso es así, hermano. Wow. O sea, yo con mi pecado, además de todo lo que me ocurre, termino afectando a la iglesia, a los demás miembros del cuerpo. Entonces, finalmente, el hermano y la iglesia, juntos, adquieren la riqueza y el gozo de haber hallado la victoria real sobre el pecado. Hermano, qué bonito, qué bonito. Cuando un hermano se restaura, ¿qué pasa? La iglesia se restaura, hermano. Eso es una lección que hemos aprendido y lo hablamos siempre Henry y yo. Nosotros no caemos en escándalo porque nosotros, los cristianos, la gente en general, pero los cristianos también lo hacemos, nos escandalizamos. ¡Ay, pecó! ¡Ay! Y caemos en esa postura. No, hermano, debemos, cuando algún pecado comienza a ser tratado, ¿qué deberíamos decir nosotros? Gloria a Dios. Dios está sanando a su cuerpo. Claro que va a implicar dolor, todo lo que ocurre, todo, pero Dios está sanando a su pueblo, hermano. Porque si Dios permitió que eso saliera, es porque Dios lo quiere sanar. Dios lo quiere sanar. El hermano y la iglesia entonces adquieren la riqueza y el gozo de haber hallado la victoria real sobre el pecado. Entonces es allí donde sí podemos levantar nuestro rostro y decir, gloria a ti, oh Dios, porque has sanado a tu pueblo. Hermanos, la visión general del proceso de restauración y el mirarlo de la manera correcta, el pensar que no nos tenemos que quedar con un punto o un paso aislado, hermano, es lo que nos permite enfocarnos y asumir ese proceso para que Dios, como el buen alfarero, nos transforme a su imagen y seamos plenamente restaurados. Este texto que hemos estudiado hoy de Jeremías 18 es un perfecto recordatorio de que nosotros solo somos actores secundarios y que Dios es el protagonista de la historia y que todo es para su gloria. Todo. Que Él es perfecto. Este texto nos enseña que Dios es perfecto, que Dios no se equivoca, que Dios nunca comete errores, que Él sabe lo que está haciendo con nosotros y que sus manos son expertas, saben cómo tratarnos por más doloroso que sea el proceso. El Salmo 78, 72 dice que Él nos pastoreará con la pericia de sus manos. Eso significa que sus manos son expertas y Dios sabe cómo tratarnos, cómo pastorearnos, cómo restaurarnos. Él sabe cómo lo va a hacer, hermano. ¿Qué vamos a hacer, mi hermano? ¿Qué vamos a hacer? Ponernos en las manos del alfarero, hermana Vilma, así es. Así es. No nos queda más, mis hermanos, ante esta palabra, que confiar en el Señor, depender de Él, eso es lo que nos queda, ponernos en sus manos, estar claro que sea cual sea el proceso que estamos pasando, por difícil que sea, al final el buen alfarero nos va a presentar como un vaso útil para su gloria. Después que pase todo, Dios nos va a presentar como un vaso útil para su gloria, un vaso de honra. Entonces, hermano, hermana, eso que usted dijo, abandonémonos en las mejores manos, en las manos de Dios y dejémonos moldear, dejémonos restaurar, hagamos nuestra parte. Y el Señor hizo su mayor obra en su plan redentor de salvación. Él nació, murió en la cruz, resucitó, pagó por nuestros pecados. ¿Qué más queremos? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Póngase de pie, por favor. La restauración es un proceso guiado por Dios que inicia con el arrepentimiento cabal, seguido de la seguridad del perdón de Dios, el asumir las consecuencias e implicaciones del pecado cometido a la luz de la Biblia, el compromiso a seguir un plan de trabajo, la rendición de cuentas y el testimonio de la plena restauración.
Señor, muchas gracias por tu bendita palabra en esta mañana. Gracias porque a través de este texto del profeta Jeremías en el capítulo 18, reflexionamos, Señor, en que es muy importante ver la restauración como un proceso, Señor, y que debe ser guiado por ti a través de tu iglesia y a través de los hombres y mujeres sabios de Dios que puedan ayudarnos en este trabajo, Señor. Lo más hermoso es que al final, Señor, tu nombre es glorificado, tu iglesia es sanada y podemos ver evidencias contundentes de lo que es la plena restauración. Aquí estamos, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros, nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes y que esta iglesia y que cada uno de los pequeñitos tuyos, de las ovejas de este rebaño, puedan mirar, comprender y reflexionar en la importancia de la plena restauración después de haber seguido un proceso. Te damos las gracias y te damos toda la gloria, toda la honra y el honor que es para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.